tanto la zona epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hablamos de derecho, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosiliac izquierda, fosiliac derecha. Por aquí lo vamos a dividir topográficamente para nosotros poder determinar que en cada cuadrante vamos a encontrar diferentes estructuras y diferentes daños y lesiones. Por ejemplo, supongamos que tú estés en el tópico de emergencia y te llegue un herido de bala que llegó en epigastrio, acá, en esta zona de acá. Tú no, tú estás muy cerca. Al fondo, tú. La última capilla. ¿Sí, tú? ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Brigitte. A ver, Brigitte, dime. Si llega un herido de bala en epigastrio, ¿qué cosa estarías pensando? ¿Dónde puede haber una lesión ahí? ¿Qué cosa? Estómago, ¿qué más? Sí, puede ser. Y si fuese en hipogastrio, ¿dónde podría estar? ¿No? Vejiga. Y no es un herido de bala, pero es un dolor en flanco derecho. Fácil, ¿eh? Un apéndice, ¿no? ¿Qué? Una piedra en el riñón. Pero está muy abajo. ¿Qué cosa tenía que encontrar en esa ciudad? La parte clínica. Y si fuese un cardiodor incluso. La vez media. Y ese dolor fósil que puede ser un quiste o varios distintos películas. Entonces, la parte topográfica nos vamos a poder determinar diferentes tipos de estructuras, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, lo vamos a poder ver la parte del riñón, la parte intestinal, la parte del delgado, grueso, inclusive la parte del vaso. La zona renal en realidad lo ves en la zona retroperitoneal o posterior, ¿no? Que podría dolerte si el caso de alguna lesión tenga un lado posterior, unas caídas, golpes, contusos, traumas, sobre todo. Ya, pero realmente podemos dividir la parte por capas, la parte anatómica, ¿no? Que de la parte de piel, que es el tejido subcutáneo, que es fácil membranosa, que viene a ser la parte medial, ya que le dio la línea alta, ¿no? Que podemos ver la parte muscular, la parte ósea, también podemos encontrar ligamentos, podemos encontrar ahí, ¿no? El peritoneo parietal, que también se encuentra. Ahora, cuando nosotros entramos a un abordaje solamente inferior, hay una zona donde nosotros tenemos que identificarla bien. Usualmente que se equivoca, se llama la fascia de los tontos, que es la misma fascia, que tú ingresas por la piel y vamos a encontrar dos tipos de fascia. La fascia de Scarpa y la fascia de Campbell. Entonces, muchas veces, al momento de una apendicectomía abierta, uno ingresa, van a ver cuando ya pasan por cirugía, abren, cirugía abierta, lo que ven todavía es cirugía abierta, ¿no? Abren la cavidad y van a encontrar un tejido de ese color, van a decir, es la poliurosis, y es por eso que le llaman la fascia de los tontos, ¿no? Que viene a ser la fascia de Scarpa, sobre todo, de Campbell, ¿no? Es una fase que solamente lo liberas un poquito más, lo liberas y entras a la posterior. La parte muscular, con sus inserciones, los ligamentos que vamos a tener, que nos va a servir bastante para poder determinar algún tipo de cirugía. También cartílagos que podemos encontrar, sobre todo las inserciones musculares, ¿no? Podemos encontrar fascias, podemos encontrar la parte de los ligamentos, tanto arterias, venas, algún tipo de cordón espermático en casos de cirugías inguinales, el cual nosotros tenemos que poder determinar, ¿no? Un tipo de cirugía. Tenemos que tener una clase de arte, por eso que esto lo paso superficial, porque yo les no veo como. Ya digo las cosas que decir que pueda venir, yo les voy a. Se van a dar cuenta. La vena de los rectos, porque es muy importante, porque son muy sangrantes. ¿Ya? Eso es muy importante, porque usualmente las incisiones para medianas que se hacen en una cirugía de una laparotomía exploratoria se hace en la línea alta. ¿Y por qué se hace en esta zona? Porque uno que es menos vascularizada y a la parte también es más fácil de cerrar y hay menos evacuación, a diferencia que se puede hacer una paramediana, ¿no? Y ahí tenemos dos venas de los rectos, en el cual también tenemos que tener mucho cuidado porque ahí la inserción del peritoneum parietal, la grasa
peritoneal, el cual nosotros seccionamos esa zona, uno que nos va a generar en gran cantidad. Las inervaciones también es muy importante. ¿Por qué serían importantes las inervaciones? Supongamos en una cirugía inguinal abierta, usualmente se corta cresta ilíaca anterior superior, espina del pubis, es una línea por este lado. Pero imagínate que, esto es importante, ¿verdad? Que hay una sección de un nervio. Entonces, ahí, y el paciente te va a venir posoperado con dolor y va a venir al consultorio por dolor. Y ese dolor es porque han seccionado el nervio ilio-hipogástrico o el ilio inguinal. Uno de esos. Es importante, pónganlo ahí un ojito, ¿ya? Sí, porque yo pongo, justamente en las preguntas que yo pongo en el examen, pongo casos clínicos. No debe ser que ponga un paciente que ingresa por una cirugía de hernia inguinal abierta, el cual el paciente regresa con dolor, qué tipo de lesión ha tenido. Entonces, eso es algo así, como pongan alternativas y ahí tienen que poner ustedes en nervio ilio inguinal o ilio hipogástrico, ¿no? Que solamente son esos. Por eso es importante, por ese tipo de lesiones. También pueden haber lesiones en subcostales, subcostales, o en las cirugías torácicas, ¿no? Las toracoabdominales, ¿no? Los nervios, ¿no? Que también se seccionan y genera dolor posterior por meses, inclusive tienen que los pacientes hacer terapia del dolor para que le hagan bloqueos a ese punto. Entonces, las inervaciones van a ser nervios raquídeos, usualmente en incisiones abdominales. Vamos a encontrar nervios subcostales, nervios ilio-hipogástricos, ¿no? Que son los nervios que usualmente van a estar lesionados, o los nervios inguinal, que es la lesión inguinal, que es el más frecuente, el más común en las lesiones del nervio en las cirugías de hernia. Y los intercostales producen T7 a T8, ¿no? Que va a recorrer debajo de los cartílagos costales, entre el músculo oblicuo interno y transverso del abdomen. La vascularización también es muy importante. En esta clase, más que todo, nosotros vamos a hacer un recorrido anatómico, a la vez algo quirúrgico, pero como si fuesen cirugías abiertas, no tanto laparoscópico. Ustedes tienen clases, creo que parece de cirugía laparoscópica. Entonces quiero que lo queden claro porque mayormente me voy a basar en cirugías abiertas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante la vascularización? Cuando tú ingresas una cavidad abdominal en una cirugía transversa, una incisión transversa, apendicectomía, el nervio, la arteria más frecuente en lesión es la arteria epigástrica superficial. Es la arteria que muchas veces tienes que ingresar y ligarla. ¿Por qué? Porque esas arterias van a generar sangrado. Y en caso de lo cauterices o lo quemes y no se liga esas arterias, podría generar un hematoma post cirugía, algo que no es cerrar. Tengan en cuenta eso. La vascularización venosa también es importante, ¿no? Tenemos nódulos linfáticos superficiales, planos transumbilicales, linfáticos axilares, intimasía, venas axilares, grandes. La vascularización y el drenaje linfático. Esto es muy importante ya que nosotros a la evaluación hay que recordar que nosotros también tenemos ganglios que se nos pueden inflamar, tanto axilares como inguinales. Entonces muchas veces llegan pacientes con un dolor en la región inguinal, ¿ya? Y vienen con una pequeña tumoración. Si el médico no está preparado, no está capacitado para decir, tienes una hernia, ¿ya? Porque vas a encontrar como una pequeña tumoración. Realmente te pasa a hombres o mujeres, ¿ya? Pero si tú haces una anamnesis ampliada, puede ser que el paciente diga, sí tengo dolor, pero he hecho un cuadro, de repente hasta un resfrío simple. He estado con un cuadro infeccioso hace una semana, o hace 5 días, 4 días, el cual bien puede ser garganta, puede ser febril, bien puede ser cualquier tipo de infección. Y el paciente, el organismo es tan inteligente que ha reaccionado inflamando algún tipo de ganglio. Y muchas veces son los inguinales. Un analgésico, por de repente, compresas de agua caliente y eso disminuye. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Es un diagnóstico diferencial en la vascularización y el drenaje. Pues entre los ganglios inguinales superficiales y inguinales axilares. Y en las venas también tenemos la epigástrica superior, en la cirugía incisiones abiertas, sobre todo altas, y las venas epigástricas inferiores, ¿no? Como lo explican en la región pélvica. Ustedes van a tener una clase acá de hernia inguinal, el cual van a poder ver todo el paquete totalmente. Ya,
una clase mayor detallada, pero también yo lo que es para conocimiento, ¿no? En la anatomía de la región pélvica nosotros tenemos en la región pélvica, la anteroperior, que es la que va en la parte ósea, es la que más nos vamos a entrar a detallar. Y tenemos ahí lo más importante en esa región, al momento de una disección de hernia, que es el cordón espermático, el ligamento inguinal, que es donde vamos a ingresar a reparar esa hernia. Tenemos la arteria nervio y vena femoral, que están muy por debajo, y los músculos, no tanto el oblicuo mayor y el menor. Incisiones quirúrgicas. Entonces, acá ¿cuál sería el mejor abordaje quirúrgico? Obviamente va a ser la cirugía laparoscópica, ¿no? Porque es lo mejor, lo menos invasivo y lo que más rápido se nos va a ir el paciente, tanto por las camas hospitalarias menos ocupadas por menos tiempo, es una cirugía rápida, es una cirugía con menor abordaje, pero también hay que tener a pesar de una buena preparación, capacitación, lo que llamamos nosotros los cirujanos horas de vuelo. El paciente tiene que prepararse, el cirujano tiene que prepararse para poder realizar ese tipo de cirugía. Y la otra es la abierta, que tampoco no está de más. No está de más. ¿Y por qué? Porque la cirugía abierta muchas veces tú tienes que convertirlo. ¿Por qué? Porque se te puede complicar la cirugía, hay un sangrado en demasía, el paciente ha tenido cirugías previas, tiene una anatomía anormal, el tiempo prolongado quirúrgico es muy prolongado, entonces se tiene que convertir esa cirugía. Y al momento de convertir la cirugía, ahí es donde este tipo de abordaje. Por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo de abordaje que está acá? Este tipo de incisión, ¿ustedes saben? Claro, es una mierda. ¿Y estos trócares en qué posición están? Esta es una posición americana. Y esta cirugía se llama tipo coche. Les voy a explicar, les voy a enseñar, voy a explicar. ¿Por qué es americana? Porque en el caso de la laparoscopía, no miento, disculpen, esta es una francesa. Los trócares son grandes, 2 de 10 y acá están 2 de 5. Y el de acá sí es una cirugía abierta, tipo coche. La laparotomía exploratoria simple o diagnóstica. ¿Para qué se da eso? Procedimiento quirúrgico que aborda la cavidad peritoneal con objetivo diagnóstico, si en el caso lo requiere quirúrgico. En pacientes que tenemos duda diagnóstica, por ejemplo, paciente que con tiempo de enfermedad 3 días, dolor abdominal, en tabla, abdomen distendido, doloroso, en tabla. Ha estado, le ponen zona nasogástrica, descomprimido con volumen alto de 900, un hemograma de 15.000, un perfil hepático alterado, un PCR mayor de 160, con un lactato de 2.7 en el AGA. Te piden una tomografía, una ecografía. La ecografía encontramos líquido libre, 50 cc, y en la tomografía se ve asas distendidas, pero se visualiza por presencia de una masa en región de mesogástrica. Entonces nosotros no sabemos un diagnóstico claro ahí, porque puede ser un tumor, puede ser un apéndice, puede ser cualquier cosa. Entonces, o que la tomo ya más o menos de acuerdo a la lectura te puede dar una idea, ¿no? Entonces esos pacientes, si está distendida todo, ya entramos a la laparoscopía, puede entrar una LAC diagnóstica, ¿no? Pero si no tienes la LAC diagnóstica, te tienes que entrar con una laparotomía exploratoria. La exploratoria exploratoria significa que estás ingresando para poder visualizar qué tipo de patología vas a encontrar. Entonces, si yo les preguntara, para ayuda diagnóstica de un procedimiento dudoso, ¿cómo entraría? ¿Con la laparotomía, doctor? La laparotomía exploratoria o diagnóstica. Doctor, disculpe, entonces la diferencia entre laparoscopía y laparotomía es que la laparotomía es para ver qué es lo que tiene el paciente, para diagnosticar. Las dos son para diagnosticar. La laparotomía, vas a hacer una incisión mediana, pero vas a abrirlo para ver qué cosa hay ahí en la cavidad y vas a resolver el problema. Y la lab diagnóstica es lo mismo, pero vas a entrar por vía laparoscópica. ¿A la laparotomía es cirugía abierta? Muchas veces hay una brida que significa que es un asa que se ha pegado y se ha doblado. Entonces a veces tú abres toda la cavidad, solamente rompes esa brida y se libera. Y la incisión hace que el paciente se quede 3, 4, 5, 6 días porque es grande.
En la ala diagnóstica entras por el ombligo, haces una incisión pequeña de 5 milímetros en el costado, abre, corta y se liberó y repente se va al día siguiente. Esa es la diferencia. Pero a veces no hay. O sea, acá si estás en un hospital nivel 3, donde hay todo. O un 2-2, que también supongamos que sea medio pitugón, tenga todo. Pero lo que la realidad del Perú es que a veces no hay. No hay insumos, no hay laparoscopía, no hay CO2, no hay pinzas, no hay equipos. Entonces, tienes que hacerte, sobre todo los que están en MINSA, ¿no? ¿Cuántos de acá van a rotar MINSA en cirugía? No son de seguro. Y de salud. Ya, lo de salud, por ejemplo, para que vean una ala diagnóstica menos, que no van a ver. No, la laparoscopía, perdón, una cirugía laparoscópica van a verlo, pero abiertas casi no, porque ahí hay todo. La diferencia en no hay. Yo estoy invitado, pero y a veces hay o a veces no hay. Pero tenemos como 14 tipos de cirugía laparoscópica, pero a veces gastan todo en la mañana, llegan a emergencia, gineco las usa y se acaba todo. Y dicen, oye, un solo equipo, cirugía pediátrica que ingresa, todo. Entonces, un equipo y tienes que decidir. Entonces ya, ahí abierta. Importante saber la lista, sí. Laparotomía terapéutica. Es la ejecución de laparotomías programadas, selectivas y dependientemente del estado clínico del paciente. La laparotomía de demanda se realiza de acuerdo a la necesidad. ¿Qué vendría a ser esto? Cirugía programada. Por ejemplo, esta es una imagen donde hay una eventración, porque veo una incisión acá. Entonces ese paciente no va a entrar por emergencia, es un paciente que va a entrar por consultorio externo, se va a programar la cirugía con todos sus exámenes, ya pasó por evaluación anestésica, todo, y se va a programar la cirugía. O esta del costado, que como ustedes pueden ver, una incisión mediana, que aparentemente abierta al costado, pues que se haya entrado y ha sido por aparentemente un Hartmann, ¿no? Entonces acá tiene que entrar para reparar esta eventración. Por eso entra programado, porque no es una emergencia. Laparostomía. En la laparostomía se deja abierta la cavidad peritoneal, se cubre con una prótesis malla o bolsa plástica. La laparostomía se deja a fin de realizar exploración subsecuente de abajo peritoneal. Herido de bala por arma de fuego. 15 balas en el abdomen. Entraste a sala de operaciones. Hiciste control de daño. ¿Qué cosa es control de daño? Solamente repara. Por ejemplo, 5 balas en el intestino. Y acá estás sano. Cortas, ligas. El vaso lo sacas del vaso. No sé, pues agarró que más intestino delgado, cortas. No vas a poder hacer anastomosis en ese momento. Entonces ya, ves que ya debes saber el diafragma, rafías el diafragma. El hígado, ya lo empaquetas el hígado con un dressing. ¿Qué más? La vesícula, sacas la vesícula, sacas de todo. ¿Ya? Entonces tú ya ves que la cavidad, que aparentemente no hay más, entonces ya, le dejas mejor una bolsa. Porque hiciste control de daño, que es 30 minutos, según lo que dice la regla. Le pones una bolsa de Bogotá, ¿se han escuchado eso? Ya no tienes bolsa de Bogotá porque es costoso, porque estás en Minsa. Ya, le pones una bolsa colectora de orina, lo cortas y eso lo pasas con ¿para qué? Para poder ver los gases intestinales y a las 48 horas el paciente tiene que reingresar a la sala de operaciones. ¿Por qué? Porque esas 48 horas que tú estás viendo, de repente es más probable que esté en UCI, tú estás viendo si no hay otro daño que ha generado. O sea, que hay sangrado, si hay heces, si hay algo más. De repente, lo que tuviste en ese momento solamente quedó ahí, pero posteriormente encontraste otro tipo de lesión, ¿no? Que puede pasar, por ejemplo, lesión de páncreas. Si hubo cerca del vesícula, puede haber lesión de páncreas. Ahí a nosotros nos pasó uno. Es más, yo debuté con una cirugía así. Cuando yo estuve ya, acabé la residencia, pasó unos días, pasó son una semana, y a mis 2 colegas me dio COVID. Me quedé solito en la guardia. Entonces me quedé con mi R3 y mi R2. Entonces yo dije, era un jueves, debe estar tranquilo, ¿no? Entonces compramos nuestro Kentucky, estaba por llegar, que llegó el Kentucky, y mi R1, me quedé con mi R1 y mi R3. Mi R1 aparece y me dice, doctora, llegó un baleado, pues sonriendo, así como si fuese gran cosa, ¿no? Y yo le digo, que de verdad yo no lo hacía un baleado, pero voy a show trauma y de ahí un baleado, 12 balas. En ese momento ya subí la sala porque ahí se tiene el protocolo de sangre masiva, de hemorragia, de código trauma, y en sala está en 15 minutos. Entonces yo lo vi al paciente todo pálido, un montón de huecos por todos lados, esa sala corriendo. En sala, y le dije al R3, ahora mi colega, ponte al frente mío, vamos a operar, le abrimos, porque todo es rápido, tienes que abrirlo rapidísimo.
y hicimos control de daño. Y ahí dejamos drenes. Es más, todavía a mí recuerdo que nunca había puesto un tubo de tórax, lo tuve que meter porque estábamos solos. Entonces, mientras que yo hacía, el paciente también tenía balas en el tórax. Yo puse el derecho, le puse el toque y le dije, pon el derecho y lo veías. Yo como estaba distraído, lo veía. Me dice, ¿qué haces? Pues el tubo, doctor, pero acá encuentro. Me dice, no, así no se hace. Y yo también me recuerdo un poquito. Ay, Dios, ¿qué más le habré hecho? Pero, bueno, ese paciente se salvó. Bueno, después de 9 meses salió del hospital con NPT, 8 cirugías más, se salvó. Duró 3 meses más que se fue de hambre. Porque resulta que aparentemente era de trata, ¿no? Salió del hospital, todo el mundo aplaudió, salió en la revista del hospital, se le salvó la vida, todo. Se fue ahí que lo mataron, 40 balas. Está ahí, entonces yo voy a pasar algo que se Se fue ahí y lo mataron, salió. Mataron con 43 balas. Yo me sentí orgulloso hasta que lo mataron. Porque yo decía, le salvé la vida. Yo quedé como él, después me decía, Carlos le salvó la vida. La clase anterior que tuve, el semestre anterior, yo todavía le dije el nombre del paciente y Isaac lo buscaba. Sí, doctor, acá está. ¿Y el nombre? Entonces, ¿cuál era el objetivo de la porotomía exploratoria? Importante, control de sangrado, la contaminación, reparar lesiones de órganos, lavado de cavidad y exceles de órganos dañados. Etapas de la porotomía. La apertura quirúrgica de la cavidad abdominal, exploración de la cavidad abdominal para evaluar la extensión de la patología e identificar las posibles patologías no diagnosticadas y el cierre de la cavidad abdominal. El dato de cirugía, elección selectiva dirigida al órgano comprometido, o sea, una colela. ¿Tienes piedras en la vesícula? Es una cirugía electiva, pues, es problema, excepto que se aguda. Y si una emergencia es porque hay sangre, continuidad de heces, haces intestinales, estranguladas, rojas, esta es una imagen donde tú ves fístulas. Este es un abdomen congelado en esta imagen, por ejemplo. Es un abdomen congelado. Y esto que ven acá son sondas Foley que se les han metido a las asas que no saben qué lado es para que puedan por ahí exteriorizar lo que sale congelado. Y como está congelado, no es eso. Entonces, en la apertura de la pared abdominal vamos a tener diferentes tipos de incisiones, tanto longitudinales como verticales, según la línea media del abdomen o son paralelas a ella. Se van a clasificar a su vez como mediana, paramediana, transversas y horizontales. Las transversas existen 3 tipos, tanto horizontales como Rocky Davis, oblicuos como Matt Burner, curvas, subcostal o bilateral y mixtas. Por ejemplo, esta de acá, la 1 es una cocha, es una transversa. Esta de acá es una paramediana, que es del medio al costado, paramediana. Eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque son muy eventrógenas. Acuérdense de eso, las paramedianas son eventrógenas. ¿Qué es el eventrógeno? Que se pasan y se abren, y salen por ahí y son muy sangrantes. Yo una sola vez me he hecho una paramediana. Entré con una doctora que es mayor y la doctora me dijo que era un gordito, lo operamos. Y me dijo, no, que sea el paramediana. Y me dejó en mitad de cirugía y se fue. Y la cosa que para cerrar quedó horrible, me demoró como 2 horas. Y ya, nunca más curado. Por ejemplo, la 9 es una Fanette, que se usa en cesárea. En las mamás que van a ser mamás no hacen cesárea, te hacen abajo para que no se puedan usar el kilo. Las medianas longitudinales, ¿no? Las transversas, oblicuas. Estas son cirugías de las verticales, acá está, transversas, como la cocha, mixtas, acá en esta incisión, ¿no? Hay una transversa y una vertical. Yo les sugerí que se pongan un tatuaje de un cierre. ¿Sí o no? Y acá una cobra. El paciente se rió. El que me dijo, qué feo mi cicatriz, ¿qué puedo hacer, doctor? ¿Qué cremita me puedo echar? Imagínate.
Yo le dije, hazte un tatuaje, ponte un cierre acá y acá ponte una boa que está saliendo. Y me dijo, ¿tú crees? Y se va a ver bien. Le dije. Clasificación de incisiones se puede medir por profundidad, dando superficies como profundas, las condiciones tienen que ser si es limpia, limpia, contaminada, abierta o cerrada. Por ejemplo, esta es una herida limpia, pues, ¿no? Esta es limpia, se nota, ¿no? Esta es una limpia contaminada, esta es contaminada, acá se ven inclusive las fibrinas que están en esta zona, ¿no? Ya, y esta es abrir cerrado, ¿no? Realmente los pies son contaminados. Elección de tipo de cirugía. El objetivo de elegir una buena incisión quirúrgica es optimizar la seguridad del resultado del procedimiento quirúrgico. A eso que voy. O sea, nosotros como médicos estamos en la obligación, o sea, por ejemplo, no tenemos equipo de laparoscopía y vamos a ingresar a la sala de operación. O incluso si tenemos equipo de laparoscopía y es una cirugía compleja, nosotros tenemos la obligación de informar al familiar. ¿Qué se le va a hacer a una cirugía laparoscópica? Abierta. Muchas veces la enfermedad te dice todo porque es chiquito, nomás, un dedito así chiquito. No, en realidad, bueno, eso es el deseo de todos, ¿no? O sea, si yo también puedo y yo veo que es joven, o si sea lo quiera, ¿no? En realidad yo trato de hacer lo más pequeño que, si es abierto, lo más pequeño que se pueda. Pero, ¿qué cosa quiere decir esta frase? Que nosotros tenemos que, lo que no prima es la estética, lo que prima es salvar la vida del paciente. O sea, no importa que sea grande, pero lo importante es que se pueda resolver la patología que tiene el paciente, sobre todo cuando son emergencias. No vas a entrar con una herida de bala y vas a hacer algo chiquito en la vida, y ya desde acá hasta acá. A mí cuando entran los choros me dicen, todo quiero chico y me dicen, no, voy a hacer de acá, le digo, te voy a coser, no hablas mucho porque se te va a abrir así, de verdad me dicen. Mentira, choros son, porque mi mayor es bastante potente. Incisión mediana, incisión longitudinal en línea media del abdomen se realiza desde el epigastrio hasta la región suprapúbica. Ya, pues esto ya es súper académico, pues, ¿no? Ya, de arriba a abajo. Cuando tenemos internos nuevos, a veces tenemos un cirujano así ya que quiere enseñar, y llega una herida así de arma blanca, de arma de fuego, ya de arriba a abajo pues se entra en anatomía. Y acá está el vaso, acá está el hígado. De ahí lo cerramos. Estas incisiones se hacen heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, el paciente es politraumatizado, que tú no sabes dónde está la lesión. Esas caídas de 5 o 6 metros que se caen y vienen con heridas, la sesión es con fácil, encuentras hemoperitoneo, no vas a entrar con algo chiquito, te arreglo todo, porque tú no sabes si la lesión es el vaso, si es el hígado, si ha roto un intestino grueso, delgado, hasta zona retroperitoneal, tienes que abrir una retro y sacar el riñón. Los abordajes pueden ser rápidos, universales, inestéticas, frágiles. Eso depende del gusto del cliente. Puede ser rapidísimo, si eres rápido. No, en realidad eso no interesa si eres rápido, porque lo hagas bien. ¿Ya? Mediana, se apertura la coneurosis de una incisión muy sutil sin lesionar el músculo recto anterior, por eso que tiene que ser en la zona medio muscularizada. En este caso es mediana lineal, a diferencia que la paramediana, como les dije, es más tan grande. Hacer la carpa del peritoneo para no lesionar el órgano, eso sí. ¿Qué significa eso? Que cuando tú ingresas tienes que alzar el peritoneo para poder dar un piquete, porque imagínate que ingresas así hasta el fondo. Entras, te bajas de todas las intestinales, son un intestino delgado. ¿Qué pasa a veces? En la apertura del peritoneo se debe cirujano cubrir las vísceras. Y por eso lo alzas como carpa y ya está. Incisión paramediana se realiza paralela lineal sobre el músculo recto anterior, derecho supraumbilical, para hígado, vesícula biliar, ángulo hepático, colon, conductos biliares, duodeno, cabeza del páncreas. Y derecha infraumbilical, que está en este lado. Colon ascendente, ciego, apéndice, intestino, vasos ilíacos, ureter derecho, trompas de ovario. Ureter y trompas de ovario. Las transversas pueden ser estéticas, cierre de varios planos de sutura, son mejores, respeta la integración de las paredes, más laboriosa limitada en el campo operatorio. Tenemos la oblicua, tenemos horizontales, curva. Las ventajas de las transversas, menos hemorrágica, acceso rápido, posición excelente, lesión nervio mínimo.
Desventajas puede haber licencia si no sabes cerrar bien, si no identificas bien la aponeurosis, el peritoneo. Puede haber una licencia de una eventración, ¿no? Por una hernia, o una evisceración cuando cierras mal. Sobre todo cuando no liberas bien la grasita y la tejido subcutáneo y la aponeurosis no identificas bien. Porque si tú identificas bien y cierras, no se abre. Pero a veces lo cierran y no identifican y cierran, y la grasa te engaña o escarpa. Y cierran y después el paciente se abre todo y sale todo el intestino. Tienes que ingresar a la sala. Ahora, en la fosa del apéndice, cuando son abiertas, tenemos tres tipos de incisiones. La Rocke-Davis, que es una transversa, la paramediana derecha, la McBurger, que cualquiera de ellas se puede dar. De acuerdo a la práctica que has tenido, a la formación médica que te han formado. Incisión McBurger, incisión oblicuo, se practica en fosa ilíaca derecha, empieza de 2 a 5 centímetros por encima del fin ilíaca anterior superior y corre paralela al músculo oblicuo externo del abdomen. Incisión oblicua, como la cocha, como la que decía, incisión oblicua a nivel subcostal derecho, izquierdo y bilateral. Se realiza en línea media de 4 a 5 centímetros por debajo de la apendicifoide y se continúa de unos 4 o 5 centímetros por debajo del borde subcostal paralelamente. De posición de hígado, vesícula biliar, vía biliar y vaso. Solamente es una incisión que se usa con mucha frecuencia en el caso de que se tenga que convertir en una cirugía laparoscópica o para cuando no tienes laparoscopía para sacar la vesícula. De Chevron es como una cocha pero ampliada, ¿no? Al otro lado. Es la prolongación del coche hacia el lado izquierdo, formando un pico de línea media y se realiza de la misma forma que el coche. Excelente acceso al polo superior del riñón y de la glándula suprarrenal. Vías biliares, cáncer de páncreas, cáncer de estómago y vaso. Muchas veces ingresas, tienes una anatomía, tienes que ampliar. Pannstein es la cirugía que se usa en ginecológicas muchas veces, o de próstata, sin varones, ¿no? Pie interespinoso 5 centímetros del pubis, tamaño de 12 centímetros de longitud. Se ponen ambas envolturas de rectos y se mide transversalmente, ¿no? En posición cómoda, utilidad estética, evacuar la vejiga, no son nada antes, ¿no? Cuando te lleves la vejiga. Ginecológica como trompa de falopio ovarios y próstata, conductos espermáticos y vejiga. Y es bien baja. Solamente las damas usan eso para que puedan usar ropa de baño, ¿no? O no se vea, ¿no? Sea más estético. A veces dicen, no son tan bajos que dicen, no. Incisión de priva comienza en la derecha de la apendicifoide, desciende oblicuamente hasta 3 en el borde costal, a nivel del borde externo de la vena de los rectos y continúa algunos centímetros sobre el hipocondrio derecho. Para cirugía vía biliar, pacientes obesos, ¿no? Incisión oblicua inguinal es la incisión obliqua en la región inguinal derecha e izquierda, se extiende desde el tubérculo cúbico hasta la cresta ilíaca anterior superior. La incisión de la fase del oblicuo externo da acceso al músculo cremaster, al canal inguinal y a las estructuras del cordón espermático. Su principal aplicación es la hemorragia herniorrefrígena. Las ventajas de la vertical es apertura de cierre más rápido, menos capas parietales, menos puntos de sutura, sangra menos por estar en zonas poco vascularizadas, mejor exposición, ampliación más rápida o menos dificultad. Y las transversas más estéticas, paralelas a la línea del ángulo, curvan en dirección más o menos paralelas a la ponderación muscular, facilita el cierre del peritoneo y hoja posterior de la vena de los rectos, mejor irrigación y permite mejor cicatrización. Sigue mucho más rápido que la cicatrización. Complicaciones, este cuadro es importante. Por ejemplo, tenemos en lesiones vasculares pueden ver todas, en realidad pueden ver hemorragias, hematomas, isquemia. ¿Por qué? Porque no estamos libres de, por ejemplo, de lesionarte un vasito, de epigastrias, que es muy común, ¿no? En las cirugías transversas de todas películas, y hace un hematoma. El paciente a veces siente dolor y entonces una pequeña exploración y sale coágulos de sangre. Justamente es porque ha habido eso, o no ha ligado al epigastrio. Perforación de vísceras abdominales hay en el caso de que no alzaste muy bien el peritoneo al cerrar y te axiaste un asa o lo lesionaste. Es común también. En paramediana, bueno, como le dije, la ventración es lo más frecuente. En la cocha puede haber sangrado, puede haber lesiones intercostales, eso es importante, aprendan eso. Como la 8 y la 9 que puede generar. En la McBurger
Bueno, profesión de vísceras abdominales, mal cierre. Cierre de pared abdominal, incisión mediana cerrada por dos planos, tanto el peritoneo como la poneurosis. Hay técnicas y escuelas que solamente te cierran la poneurosis directa sin peritoneo, pero a mí un maestro me dijo, si Dios te hizo con peritoneo y poneurosis, cierra. Los factores que van a influir en el resultado del cierre de pared abdominal se dividen en inherentes y propios del paciente. Esto es muy importante, porque ¿qué factores van a influir? Es muy diferente, por ejemplo, a cualquiera de ustedes que se le opere a un abuelito de un albergue de 87 años, ¿no? ¿Por qué? Por el estado nutricional, por las condiciones. Ustedes van a cerrar rápido y van a recuperarse, a los 2 días están caminando, el abuelito quizás no. ¿Por qué? Porque hay un estado nutricional previo, ¿no? El cual el abuelito está desnutrido, ¿no? Con la albúmina baja, con la alimentación y todo. El índice corporal. Muchas veces el ser obeso te puede generar mayor retraso al momento de la cicatrización, o que se pueda entrar las heridas por el tejido, o se puede infectar por el tejido celular subcutáneo que tiene. O una enfermedad de base, un paciente diabético, un paciente que tenga un problema renal, también va a ser diferente, ¿no? A un paciente sano. La edad, diferente en los extremos de vida, ¿no? Un niño o un anciano, un joven deportista, a una abuelita de 90 años, diferente. La técnica quirúrgica, eso es muy importante, ¿no? O sea, también de acuerdo a qué cirujano que lo va a operar y el entrenamiento que ha tenido. O sea, de repente se lo dieron al R1, pero sí estaba aprendiendo o era su primera cirugía, ¿no? O de repente lo operó un médico que tenía 20, 25 años de experiencia. No se sabe, ¿no? O de repente el médico mayor falló también, ¿no? Por confiado, también pasa, o por apurado. Eso cuando haces todo este tipo de cierre tienes que estar concentrado, relajado, tranquilo. La incidencia de arte incisional reporta de un 9 a un 20%, ¿no? Que no son estos. Y el encarcelamiento y la estrangulación de 15 a 2%. ¿Qué vendría a ser eso? Que por el defecto que se ha generado por haber cerrado mal la pared, en este caso, se ha salido un gas intestinal. Usualmente debe salir y debe regresar. A veces se sale, se estrangula. Cuando se estrangula, se necrosis y se pone así. Por el tiempo que ha pasado sin oxigenación y sin irrigación. Entonces el paciente tiene que ingresar por una emergencia para hacer una resección. Si se puede, anastomosis, si no, esterilización del intestino. El cierre de pared, las cementraciones se producen por 3 mecanismos, tanto ruptura de la sutura, falla de nudo, desgarro del tejido a través del sitio de inserción de la sutura. Por eso que al menos cuando van a mi hospital, le hacemos talleres de sutura para que ustedes puedan hacerla bien, pues no, porque si no, no logran. Y el tipo de técnica, como el momento de hacer un punto simple, o sea, hacerlo bien, cómo bajar el nudo, que tiene que estar en la parte recta bien hacia un lado. Lo que hacen en técnicas quirúrgicas, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hacen mal, el nudo queda al revés y se puede abrir, o se puede... Si no se pierde el cierre total, es parcial, entonces ahí es donde generan entraciones y todo eso. Como en este caso, por ejemplo, acá está bien y acá hubo una entración, se salió la diseña. Complicaciones post cirugía, el ilio paralítico, riesgo de 2-3%, la licencia de la sutura, la hernia incisional, ¿no? El ilio va a ser primero, las primeras horas, va a ser el paciente distendido, algo. Y muchas veces es porque solo tiene que caminar. Si el paciente camina, puede ser que haya mayor. El paciente va a ver, si tú estás echado en tu cama, te vas a llenar de gases, ¿no? Y eso cambia. El paciente muchas veces está lleno de gases. Lo haces caminar y hay mayor movimiento intestinal y el paciente elimina, inclusive va mejor. Es más, hay un estudio inclusive donde le dan chicle al paciente para generar la motilidad. Y muchas veces se le da chicle. Ya se le da chicle y el paciente hace que el paciente ¿cómo se llama? Puede eliminar gases tanto arriba como abajo. En mi caso, por ejemplo, yo cuando fui residente y yo estaba
En mi caso yo pasé de 2 hospitales, ¿no? Yo pasé una transición. Yo soy del hospital de Guitarra, yo soy nombrado ahí, pero yo estaba en el hospital pequeño, que era chiquito, donde contábamos con 12 camas. Sí, y a veces estábamos ocupados, entonces nosotros para operar, nosotros teníamos que acelerar la sangre. Entonces ahí nosotros le dábamos chicle, hacíamos caminar al paciente, a los internos, decíamos, ¿qué lo va a caminar? Le hacíamos caminar allá para acá, para acá. El paciente rápido elimina y se iba a su casa. A cambio ahora que ya tenemos todo, ¿no? Hemos pasado de González a Mendú, ya porque estamos en el hospital grande y todo, ¿no? Ya en 2020 ya cambió todo, ¿no? Porque ya tenemos todo, tenemos un montón de camas. Entonces ahí ya como que se ha perdido eso, ¿no? Pero sí, pues el paciente a veces tienes que de la mano hacerlo caminar, hacerle comprometerte un poco con el paciente, porque eso hace que también el paciente se vaya a su casa y también ayuda en el estrés del paciente, en la mejoría. Es mejor estar con tu familia que estar en un hospital con gente que ni conoce, ¿no? Entonces parte de la maniobra ¿cómo lo regreso? La maniobra. Ya, entonces nosotros vamos a poder determinar, como les comenté en la parte anatómica, el abdomen agudo no traumático, por ejemplo, y ahí tienen que ver los cuadrantes, y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder determinar el tipo de patología que vamos a tener. Como por ejemplo, si hay el dolor cuadrante superior derecho, hay que ver que es colitis aguda, pancreatitis, úlcera, duodenal perforada, hepatitis aguda. Cuadrante superior izquierdo, rotura de vaso, pues la pancreatitis, el colon perforado, rotura de aneurisma. Seno periumbilical puede ser un apéndice de recién inicio, un divertículo también. Una pancreatitis aguda, una trombosis mesentérica, el dolor es agudo y es rápido. Acá ya mucho tiene que implicar la parte clínica y semiológica. Acuérdense de eso siempre, esa es la parte más importante. Cuadrante inferior derecho, el apéndice, hernias irregulares, ilio, embarazo ectópico, roto, quiste de ovario en caso de mujeres, ¿no? Exceso de SOA, cálculo retral, adenitis, cuadrante inferior izquierdo, divertículos, accesos, cálculos renales, colitis mesentérica, abdomen agudo ginecológico. Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Exploración, abordaje, palpación. La exploración, primero los órganos sólidos, luego haces el abordaje, ingresas, primero te vas a los órganos sólidos, luego al resto del abdomen, en sentido de las agujas del reloj, y en sentido inverso a la aguja del reloj. ¿Todo bien? La exploración se realiza en cuadrantes abdominales. Tú haces una mediana, y vas a dividirlo por los cuadrantes, y vas buscando cada cuadrante, poniendo gas en un lado, en el otro, y vas parando el sangrado. O sea, no te puedes esperar, ¿no? Solamente lo primero que sangre, si ves que sangre un montón, puede ser el vaso. Entonces, si estás sangrando el vaso, le sacas el vaso. Claro, no vas a reparar un vaso. Después de eso, vale, sacas. Ves que sigue sangrando, te va a salir. El hígado, como es más difícil y tienes que ver a otros órganos, lo comienzas a empaquetar, poner su gas, te comienzas a sacar los intestinos, ya ves los huecos, ya un esclavo acá, corta. Rápido. ¿En serio? ¿Ah? Si sangre de vaso, no sangre de vaso. Claro, el vaso no se es bien difícil de hacer. O sea, que parece que es tan sangrante, es bien complicado poderlo reparar. O sea, acá sería que pueda parar. Yo sé que genera inmunidad y todo eso, ¿no? O sea, pero a veces no se puede. Es más, muchas veces estás haciendo otro tipo de cirugía y te tienes que desprender la parte del colon. Y te desprendes el colon y te sangre el vaso. Y a veces no puedes dejar. A mí me ha pasado en otra ginecología muchas veces a reparar algo que los doctores de repente lo hicieron una lesión inadvertida. Y a veces vemos que justo le he pasado justamente hace una semana y media, me llamaron, vamos a salir. Y habían hecho un cristel para sacar un bebito y el paciente está con hemoperidoneo. Entonces ellos hacen su fanetis, ¿no? Abajo. Y metían sus gasas y seguía saliendo sangre. Y dicen, qué raro, no llamamos al cirujano. Seguro que el paciente tiene otra patología.
Nosotros entramos y veíamos que había sangre, ¿no? Y nosotros no podemos trabajar acá, salvo de arriba, lo abrimos hasta arriba. Y encontramos todo el vaso roto, 3/4 partes. Que ahorita se está viviendo hizo tanta fuerza, y una chiquita todavía, una doctora, con tanta fuerza, y le había roto todo el vaso. Y tuvimos que sacar el vaso de la paciente. ¿Cómo se lo había roto? O sea, como todo el cristal, tienen que empujar para que salga el bebé. Le había con tanta fuerza que le había lesionado el brazo. No lo he visto, pero es muy raro. Doctor, ¿y ginecología también hacen cirugías? O sea, Sí, bastante. también es especialidad quirúrgica. Claro, ellos hacen tanto obstétricas como ginecológicas. Fertilidad son consultorios y procedimientos, un poco. Pero también tienen más juicios. Técnica exploratoria anatomotorámica. Esta parte vamos a dividirlo en dos: el espacio supramesocólico y el espacio inframesocólico. Y vamos a dividirlo acá. El supramesocólico va a ser encima del ascendente, transverso y mesocolo, y en esa zona vamos a ver. Entonces, el abdomen superior o mesocólico va a ser el espacio sufrénico, va a haber la región hepática, la región gastroduodenal, la región pancreática, la región esplénica. El abdomen inferior o mesocólico ves el espacio pericólico derecho, mesentérico cólico derecho, espacio pariendocólico izquierdo y mesentérico cólico izquierdo. Más que todo esto va a ser para ver los abordajes. Por ejemplo, en el espacio compartimento supramesocólico, vamos a tener que elevar al estómago para poder visualizar el colon transverso para el aumento mayor, para inspeccionar la pared posterior del estómago y el cuerpo y la cola del páncreas. Va a servir para el esófago abdominal, duodeno, el hígado, el vaso, vesículo biliar. El compartimento inframesocólico, localizado bajo el meso del colon transverso y que contiene principalmente los intestinos gruesos y delgados del recto. Exploración de retroperitoneo, se hace con una maniobra de Kocher. Tú vas a poner todo hacia un lado, liberando la zona del parietal para poder ver la zona retroperitoneal. Solamente se usa para consiste en levantar el duodeno, la cabeza del páncreas, el retroperitoneo. Es una maniobra que hay que realizar para intervenir sobre el duodeno, la ampolla de Vater, la cabeza del páncreas, la aorta y la cava por encima de los vasos renales antes del hígado. Esto guarda, solamente lo pregunto. Que lo pongo en un caso clínico, más o menos acá, y tienen que poner ustedes qué maniobra hay. O al revés, pongo más o menos esta es la maniobra. Y es rápido, o sea, cuando tú ingresas, prácticamente haces así con tu mano, haces con la mano, estirar los pies, y vas liberando los costados para poder entrar en esa zona. Y tiene que ser inmediatamente, porque muchas veces son emergentes. O son lesiones de páncreas, por bala. Lo único que tienes que hacer es colocar un dren hacia afuera para que te regrese. Es muy rápido. Maniobra de Cattle Branch también es importantísima, es rápida para abordaje de grandes vasos retroperitoneales consistentes en el pegamiento de derecha y de izquierda mediante la sección del peritoneo paretocólico derecho, seguida de liberación del ángulo ileocecal y la sección del hoja peritoneal izquierdo. Matus comienza con la sección del peritoneo parietal y la línea blanca de Toll desde el colon sigmoide hasta el ángulo izquierdo. ¿No? El vaso cola del páncreas, riñón izquierdo, estómago se moviliza y reflejan medianamente para poder explorar estructuras profundas, tanto la exposición de la parte izquierda de la arteria aorta, tronco celíaco, arteria mesentérica superior e inferior y lubrificación aorta. Hay también matos modificadas, ¿no? Que son los mismos pasos que el anterior, pero hay un plan de disección anterior de fases de esclerota incluye sobre el vaso y el páncreas. Entonces, más que todo para ver exposición del tronco celíaco, arteria mesentérica superior, pedículo renal izquierdo. Ahora, también hay lavado de cavidad abdominal. Esto es muy controversial, porque hay, depende de la escuela. Entonces, nos va a decir, ese método más utilizado para emisión de inóculos de bacterias de cavidad peritoneal cuando se ha producido una apendicitis perforada, una peritonitis, por una proceso de riesgo. El lavado de la cavidad peritoneal continúa siendo controversial ya que se relaciona con posibilidad de alterar mecanismos de defensa de peritoneo ante la infección, favoreciendo la aparición de complicaciones. El secado de cavidad peritoneal, en la cual se puede evitar el riesgo de modificar mecanismos de defensa. En realidad es de acuerdo al cirujano. Por ejemplo, en mi caso, una peritonitis, yo trato de aspirar, ingresar gasas, secar y retirarlas.
Pero si son proyecciones localizadas, si son proyecciones generalizadas, sí le meto agua, lo lavo, le pongo dressing, lo saco y después no se drena. Pero estoy buscando que así haya generalizada, solamente con gas lo limpio y lo saco. ¿No? Pero también te la juegas que le quede un acceso. Pero pues, si metes agua, lo esparces todo. Por eso, si metes agua tienes que lavar por todas las bóvedas, meter para acá, para allá, sacar, poner asas, todo. Tratar de sacar todo lo que se puede, para evitar el posterior los accesos residuales. La hemostasia, control de sangrado. Podemos tener procesos digitales, dígitos digitales, compresión directa e indirecta. Procedimientos definitivos, podemos ligaduras de vasos, puntos transfixiantes, anastomosis vasculares, en caso que se requiera, grapas metálicas, ¿no? Si en caso lo tuviera. Los electrocauterios, que es lo que más se usa, ¿no? Para quemar el sangrado, ¿no? Láser, también ultrasonidos, argón, ligasur, en caso quiera hacerlo posteriormente. Materiales biológicos como compresas de gelatina que ayudan a hacer la compresa, ¿no? Que tú lo pones y ya no hace que coagule. Celulosa oxidasa, trombina tópica, adhesivos biológicos, es algo ya más el uso de DREN. El uso de DREN hay varios tipos, ¿no? Se utiliza sobre todo después de una cirugía quirúrgica para retirar el líquido sobrante de la zona quirúrgica, así como minimizar la expulsión de sangre exudado, se previenen las infecciones y se facilita la curación. Se previene así la posibilidad de aparición de infecciones locales generalizadas, así como la posibilidad de aparición de fenómenos compresivos sobre órganos adyacentes. Hay diferentes tipos de drenes. Este es un dren laminar, por ejemplo, que le puedes usar para... Son pequeños más que todo para controles, son los que más se usan en caso de una esterilización hacia afuera, ¿no? Porque por la parte capilar del dren va a hacer que elimine el resto de tanto tejido contaminado o si le quedó restos de lavado, sangrado, de algo. También te puede ayudar a ver si hay un sangrado. Gente que comienza a salir sangre, tienes que volver a ingresar, o comienza a salir heces, hay algo que está ahí en la mano. El de acá es un hemovac. El hemovac en cirugías de pared, sobre todo que son cirugías de penetraciones grandes, donde hay cierre de pared, donde hay una liberación de tejido óseo subcutáneo en la ponderosis, te quedan espacios muertos en esa zona. Si tú lo dejas, a veces el paciente hace hematomas y duele o se infecta. Entonces, para evitar eso, aparte de su médico, sobre todo le pones este hemovac que está acá, y es baja, presión negativa. Se presiona y va como chupar y se va viralizando. Y al paciente le enseñas eso que cada día lo saca, lo bota, lo presiona y sigue presionando. Eso evita que eso acumulado se quede en esa zona y pueda hacer. Este es otro tipo de DREN, por ejemplo, este es un Jackson Pratt, el cual el Jackson Pratt también es lo mismo. Usualmente se usa el Jackson Pratt en cirugía de quistes hidratídicos. Son más aplanados, se ponen en esa zona y esterilizan esa zona. También te ayuda a contabilizar. Se usa para cirugías contaminadas, posibilidad de acúmulo de líquidos intraabdominales, anastomosis digestiva, en caso que se abran, posibilidad de hemorragias post-cirugía, fístulas, colecciones serosas, turbulentas, peritones difusas, pancreatitis y cirugía torácica. Tipo de Penrose, un tubo de caucho aplanado, delgado, puede encontrar en diferentes tamaños. El tipo de drenaje se coloca a través de una abertura cutánea y el mismo puede actuar por capilaridad. El Jackson Pratt, tipo de drenaje activo, aspirativo, se trata de catéter de silicona blanca, se viene aplastada al principio y circular al final. También esa presión negativa, presiona la periferia nomás y solito va llenándose conforme pasan los días. Pero cada día se tiene que sacar eso. ¿Por qué? Para que pueda eliminarse y también tener una contabilidad. Los sitios solamente se retiran cuando ya también 20, 15, se saca. Pero a veces se destruye. Tienes que echarle un poquito de cloruro, lavarlo para ver si se destruye o no. Tipo Kerr. El tipo Kerr es un tubo en T, se usa en la cirugía biliar. A veces hay cirugías donde hay una lesión de vía biliar, le pones tu Kerr y eso te va a ayudar a que tú puedas esterilizar la vía y no fistilizar. Suele actuar por gravedad, se conecta el sistema de conexión cerrado, además estéril y se coloca por debajo del nivel del paciente, exactamente de donde se recoge el líquido o sea drenado. El Pleurovac es un drenaje que se coloca en el tórax. Este drenaje cuenta con un sello de agua y su función es drenar líquido, sangre, aire en el espacio. Los que no cuentan con Pleurovac
el tubo de tórax no se ha visto de tus frascos. Es lo mismo, hace la misma función. Es lo que tenga, ¿no? Así. Si hay hospitales que cuentan con Plerovac, que es más moderno, no hay hospitales que cuentan con drenaje de tubo torácico de frasco. Es lo mismo. Lo importante es que el tubo funcione. El Blake cuenta con extremos multiperforados, redondo, cuenta con rayas que son de color similar a la de Axoprat, ¿no? Y es también para drenaje. Por ejemplo, ya aplanado. Objetivo de los drenes pues, es terapéutico, drenar la colisiones líquida, gas de la cavidad produciendo menor estrés. Paciente de gran ventaja para pacientes de evitar la laparotomía. Como comenté, ¿no? Eviten los excesos residuales, se pueden historizar todos. Profiláctico limita en caso de grandes distensiones o anastomosis del torrido. El contenido pues, es seroso, sanguinolento, sanguinolento, purulento, y el color. De acuerdo a cada uno de estos nos va a indicar algo. Reos de drenaje, no se estudia la técnica química adecuada, no se estudia una comunicación entre la cavidad limpia y el medio externo. Puede generar dos problemas. Podría comprimir estructuras vecinas comprometidas su vitalidad. La dificultad de su retiro ya se puede haber quedado fijo a la altura del cierre de la poderosa. Suturas pograpadoras. Si quieres más rápido, la sutura grapadoras, todo está arriba, porque queda horrible, ¿no? Las suturas de grapas quirúrgicas se usan a cerrar las heridas mientras sanan, es necesario quitarlas a los 4 o 14 días. Pero feo, queda visto que son con grapadoras. El cierre de heridas por piel, clip metálico, considera alternativa rápida y efectiva de sutura. Rápido. Bueno, eso es todo.